Hola amigos, bienvenidos a una nueva noche de insomnio, de misterios insondables y de historias increíbles. ¿Estuviste alguna vez en el Cerro Uritorco? Es pregunta, ¿eh? Te lo digo. Subí la montaña energética, caminala. Algunas luces vas a ver. O vas a sentir la poderosa sugestión de lo más cercano a la dimensión desconocida. Esa es mi promesa. No te prometo, eso sí, el plato especial. Tener acceso a la ciudad que hay adentro del cerro. ¿Una ciudad? Si te digo que yo la vi, que estuve dentro de ella, te miento. Pero soy periodista y como tal conozco mucha gente que dice que la vio. No está para nada en mí desmentirlos. Vos verás, vos creerás o no. ERKS, E-R-K-S, se llama la ciudad, que significa Encuentro de Remanentes del Cosmos Sideral. Claro, todo tiene que ver con ovnis y con alienígenas. Los ovnis, o los platos voladores como se los llamaba antes, periódicamente vuelven a ponerse de moda, ¿no es cierto? Ahora mismo, los norteamericanos muestran videos de ellos filmados por sus aviones de combate. Es como que están aceptando su presencia. Si te pones a pensar, el cine no los abandonó nunca. Todos los años aparece algún estreno fantástico, alguna vuelta de tuerca sobre un tema clásico. ¿Y sabes por qué? En mi humilde opinión, claro, porque nadie puede asegurar que estamos solos en el universo, con lo cual el misterio continúa. Y si la vida fuera de la Tierra es una posibilidad, el que existan seres acaso más inteligentes que nosotros y que tengan sus medios de locomoción, por llamarlos de alguna manera, es cuanto menos verosímil. Esa es la palabra clave, verosímil, que parezca verdadero o creíble. Te cuento que dicen que esta ciudad está bajo tierra, a unos 50 kilómetros debajo de la superficie, habitadas por seres de luz, gente de otras galaxias. Es un misterio, claro. De eso se trata esta historia. Ya vuelvo. Qué lindas estas historias. Yo recuerdo mi vida periodística cuando me mandaron a investigar los raros fenómenos que ocurrían en un campo uruguayo de Salto que está frente a Concordia, donde los árboles estaban huecos y los animales quedaban como disecados en vida, al parecer, por los efectos de los rayos que emitían platos voladores que visitaban con frecuencia la estancia La Aurora. Desde entonces anduve metiendo las narices en varios misterios por el estilo. El tema es apasionante. Spielberg y todos los demás contaron sus historias sobre hechos que no tienen explicación. Eso lo demuestra. Pero sin dudas fue muy gratificante y perturbador para mí explorar el Cerro Uritorco en Córdoba. 2 veces estuve y escribí en mi diario de bitácora después de esas experiencias lo que vas a escuchar ahora sobre el cerro y la ciudad subterránea de ERKS. Fue mirando el río que corre bajo las fauces del Cerro Uritorco que empecé a pensar seriamente en ir en busca de la ciudad perdida, la ciudad subterránea. Para los iniciados en la ciencia de lo inexplicable, es el resultado de un triángulo de fuerzas, dicen, donde el Cerro Uritorco sería el centro y los extremos, el Cerro Colorado, la ciudad de Cerrezuela y la de San Agustín. Todo esto en Córdoba. La ciudad se llama ERKS. Me dijo Jorge Suárez, un especialista y fanático de estos casos paranormales, al que descubrí gracias a su programa de radio en Capilla del Monte, un pequeño y pintoresco pueblo serrano de Córdoba, donde hasta los perros contarían encuentros con seres extraterrestres si pudieran hablar. La ciudad sagrada está bajo el Uritorco,
me dijo Suárez y me recomendó hablar con el dueño de un campo cercano. Y así llegué a un sitio muy especial por las raras geoformas que la erosión de siglos, el agua, la lluvia, el viento había hecho por aquí y por allá. Parecían esculturas de piedra como figuras de animales o seres humanos. Con la penumbra metía el miedo. Ese lugar en la falda del Cerro Uritorco se llama Los Terrones y es un paraje inquietante. El hombre que me recibió, el dueño del campo, don Ramón Verón, lo recuerdo, tenía 81 años, las manos callosas y una bonomía que me llevó a preguntarle si creía en la existencia de Erx, porque recordarán que así fue que empezó este viaje, ¿no? El que tiene sentimientos la ve, contestó el hombre, sin dejar de sonreír. Llevaba puesta una campera y una gorra, usaba un pañuelo de seda en el cuello de color azul, rojo y blanco. Tenía el pelo cano y manchas de vejez en la piel. Recuerdo que nombró a un personaje extraño, de nombre Ángel Cristo Acoglanis. Él fue el que me habló por primera vez de la ciudad subterránea de Erx. Me dijo, este Acoglanis era un hombre enteramente misterioso que llegaba los sábados a Capilla del Monte con un grupo de acólitos, se calzaba una sábana blanca y los internaba tras sus pasos entre las paredes de piedra hacia las fauces de la noche para hacer rituales cósmicos. Iba como un mesías, recordó Verón, por los sombríos callejones del Uritorco y los Terrones. El Uritorco, con sus 2000 metros de altura, cuando lo subí, era como una cebolla de misterio. Viste que pelás una hoja y solo descubrís la siguiente. El caso es que, obviamente, las entradas secretas que llevaban hasta Erx, la ciudad perdida, nadie las pudo descubrir, excepto, me dijo Verón, este hombre extraño y sus discípulos. Y sus discípulos. Era obvio que el propio Verón era uno de ellos, un discípulo. Era obvio que el propio Verón... Perdón. Bueno, tirá un poquito atrás, negrito. Ahí está, la ciudad perdida. Hasta Erx. ¿Voy? Hasta Erx, la ciudad perdida. Nadie las pudo descubrir, excepto, me dijo Verón, este hombre extraño y sus discípulos. Era obvio que el propio Verón era uno de ellos, un discípulo, porque le tiré de la lengua y me dijo, el acceso a la ciudad está reservado solo a aquellos humanos formados en la dimensión cósmica. Acoglanis llegó con sus ceremonias a Capilla del Monte en la década de los 70 y lo mantuvo por 25 años esta práctica, precisamente en los años 70, cuando el Cerro Uritorco empezó a volverse famoso para la prensa. Extrañas luces que dibujaban señales en el aire, triángulos de energía cósmica, pastos que aparecían extrañamente quemados, hasta humanoides, dicen que vieron. Una cofradía de ufólogos, ovnílogos, sacó pasajes al pequeño pueblo cordobés para treparse a su cima y participar de ese festival de experiencias paranormales. El fenómeno se amplió en la década del 80. Así, todos colaboraron con las leyendas del Uritorco, el Cerro Macho. Eso quiere decir en el lenguaje de los antiguos indios comechingones. Hablando de estos, el misterio no es menor, ¿eh? Al parecer, fueron los únicos indios a los que les crecía la barba, eran llamativamente altos y, para completar el cuadro, poseían ojos azules. Raro, ¿no? Con todos estos datos, la llegada de las sectas esotéricas al Uritorco no iba a estar muy lejos. Antes de viajar, había recurrido a mi archivo personal, que me había aportado algunos datos. Por ejemplo,
que las ciudades secretas o perdidas siempre han desvelado al ser humano. Por caso, Atlántida, Shangri-La, Camelot, Trapalanda, la ciudad de los Césares, Lin-Lin, y todas tienen algo en común. Uno no las puede ubicar en un mapa. Caminando hacia la cumbre del Uritorco me vinieron a la mente pasajes de la Biblia, relatos de sobrecogedoras visiones de bolas de fuego cruzando los cielos, carros y arcas luminosas en la noche. El periodista Suárez también fue aguijoneado por las mismas conjeturas después de experimentar episodios paranormales, tanto que nunca más se apartó de la problemática ovni hasta ser el más férreo defensor de los fenómenos ajenos a nuestra comprensión. ¿Por qué existiría una ciudad oculta bajo el Uritorco? Básicamente, el periodista me dijo que los viajeros frecuentes del Uritorco, o sea, los alienígenas, están señalando un camino a la humanidad que no es otro que el de la preservación del planeta amenazado por experimentos nucleares subterráneos o por el achicamiento de la capa de ozono, por el mal manejo de la naturaleza, el calentamiento global, bueno, epidemias, esas preocupaciones. En Erx, los elegidos podrán refugiarse cuando llegue la catástrofe final a la Tierra. En el Uritorco se daría la futura regeneración de la raza humana, como un nuevo arca de Noé. Suárez pensaba que son nuestros hermanos mayores y están junto a nosotros desde hace muchísimo tiempo. Los ángeles, Mario me dijo, de ayer son los extraterrestres de hoy. Para Suárez era muy biblio, bastaba con leer la Biblia. La metáfora, por ejemplo, contó, de representar a los ángeles con alas era una forma de explicar por qué volaban. Muy suelto de cuerpo me dijo esto, ¿eh? Y está la ascensión de Jesús a los cielos en medio de relámpagos y vientos, nubes luminosas. ¿No es esto similar a los efectos que produce un cohete al despegar? Bueno, vuelvo al viaje hacia la cumbre. Un vaqueano, subiendo al Uritorco, me precedía en la trepada. Me guiaba. Juan Domingo Ochoa era un tipo joven, morocho, cara curtida por los vientos del Uritorco, siempre con el ceño fruncido como si estuviera en otra parte, como si su experiencia extrasensorial hubiera sido un punto que lo marcó para toda la vida. Y eso fue lo que le pasó a Suárez, y se diría que al 90% de los habitantes de Capilla del Monte, cuando apareció esa huella redonda en la falda del Cerro El Pajarillo, un círculo perfecto de 110 metros de diámetro que dejó todo el pasto quemado. Fue unánime, no cabían dudas. Un vehículo extraterrestre se había posado en el Cerro Cordobés. Según cuenta Suárez, la abuela doña Esperanza Gómez, que tenía 90 años por entonces, jugaba a las cartas con su nieto de 12 años en un rancho rural sin luz eléctrica cuando vieron una luz muy potente que entraba por la ventana. Al salir, se encontraron con un objeto volador que sobrevolaba el rancho y que luego se fue a la Sierra del Pajarillo enfrente. Un árbol que estaba en los fondos de la casa de la abuela, de repente sufrió una violenta aceleración de su proceso biológico y envejeció tanto rápidamente que se secó. Los que investigaron el caso no supieron explicar qué había pasado. Le sacaron la clorofila, explicó el periodista Suárez, porque la clorofila es la base de la alimentación de los seres de otros mundos. El caso es que el episodio llevó a miles de personas al Uritorco, y así fue creciendo la fama del Cerro Cordobés. Al pie del cerro, Suárez, antes de despedirme para mi ascenso, me había contado su propia experiencia. Me dijo que él vivió el avistaje programado de un ovni. No, sí, eso me dijo. Es una de las formas de los encuentros con alienígenas que parece ser esta, ¿no? Programar un avistaje con tiempo, lugar prefijados. Fuimos con un sensitivo que había llegado de Buenos Aires
y un amigo mío contó en un tono confidencial, a la noche, a la hora indicada, apareció la luz. Era una esfera muy grande que avanzó hacia nosotros y mi amigo se preguntó si lo que estábamos viendo no sería un avión. Inmediatamente, el objeto lanzó como una estela y tomó una increíble velocidad y se perdió en la sierra. Fue mágico, me dijo Suárez. Pero si eso ya había resultado sobrecogedor para mí, a poco de andar, el vaquiano Ochoa entró en confianza y me confesó que él había sido chupado por un plato volador. Él lo dijo usando el término preciso, abducción. Me dejó con la boca abierta, pero seguí subiendo. Me contó, estaba con mi abuela y un tío, cuando de repente, desde dentro de la montaña, o eso me pareció, me dijo, un objeto salió desde adentro, un objeto gigante, era como una cancha de fútbol de grande que volaba. Qué curioso, le interrumpí. ¿Salió desde adentro de la montaña? Eso me pareció. Fue todo muy confuso, daba la impresión de que estaba 3 metros encima nuestro y a la vez a millones de kilómetros de distancia. Me dio la sensación de haber estado en su interior, donde no había nada, solo luz blanca. La máquina parecía flotar en el espacio, acompañada por meteoritos que giraban en torno de ella. Miraba hacia abajo y veía mi cuerpo, el de mi abuela y el de mi tío. Me dieron ganas de llorar, de reír. La sensación es que uno no sabe si está muerto o está loco. En fin, el caso es que, volviendo, Argentina está entre los 10 países más visitados por los platos voladores, por decirlo, según una curiosa estadística que leí por ahí. Aunque algunos creen ver el origen de los misteriosos vehículos en las carrozas de fuego surcando los cielos del apocalipsis bíblico, pero el fenómeno es en realidad mucho más moderno. El 24 de julio de 1947 es el día del plato volador. Ese día, un piloto, Kenneth Arnold, volaba en su pequeño avión sobre las montañas rocallosas cuando observó a 9 artefactos que a su juicio parecían pocillos de café invertidos. De allí viene su nombre popular, platos voladores. Volaban en perfecta formación y a velocidades de miedo. Eso contó. Seguí andando con el vaquiano. Abajo, Capilla del Monte se veía pequeña. En el descanso pude ver una ermita con una virgen y las velas correspondientes en un lugar plano. Acababa de comprobar que también existen los promesantes cósmicos. El lugar lo llaman los iniciados el Valle de los Espíritus y creen ver allí luces si se inspiran con sus rezos y plegarias. Enigmas, casos que la mente no entiende o pura chapucería, ¿quién lo sabe? O sea que hoy el Uritorco es un rompecabezas que cae bien a todos, ¿no? Porque así como van los turistas que dejan buena plata en el pequeño pueblo, los curiosos, los que investigan fenómenos cósmicos y los refutadores, están los místicos que acampan en las laderas del Uritorco en busca de espiritualidad. En rigor, llegar a la cumbre del Uritorco no significa un esfuerzo importante. Hay una cruz en la cima. Las nubes pasan cerquita de uno. En aquellos días que estuve en el Uritorco conocí a Monir Adur, un respetable profesor e historiador que me dijo que había participado de una de esas excursiones astrales de este señor Acoglanis. Le pregunté qué tal le había ido y dijo: me quedaron sentimientos contradictorios. El caso es que recordó las caminatas por el fantasmagórico paisaje de los Terrones. Me dijo, Acoglanis profería cánticos y plegarias. Al término de la expedición, me dijo, el maestro cósmico señaló el fondo del valle y todos vimos allí un enjambre de luces que parecían girar como enloquecidas, un espectáculo que el griego Acoglanis descifró como una nave espacial que los había guiado hasta ese lugar.
El viejo Verón, el dueño del campo, seguía sonriendo con lo que yo le contaba del Uritorco y la ciudad de Erx. Él prefería el misterio, las medias palabras. Todo tenía que ver con Acoglanis, no con él. Sin embargo, me dijo que la ciudad perdida de Erx es invisible a las miradas indiscretas. Ese es el secreto. Solo se materializa cuando Acoglanis pronunciaba una serie de palabras solo conocidas por él, que era el encargado de convocar al misterio. Con sus historias, el viejo me había echado a andar de golpe los mecanismos de la perplejidad como nunca antes. Una ciudad intraterrena creada por una arcaica civilización, con puertas secretas que se abren con palabras mágicas, con indios barbudos y sacerdotes que cuidan la copa de oro en la que Cristo dio a beber su sangre a los apóstoles. Por momentos era muy difícil de creer. Cristo, Ángel Cristo Acoglanis, así se llamaba el griego, el misterioso personaje del Uritorco. En Buenos Aires tenía un consultorio en la elegante calle Callao, como al 1500, que se llamaba su consultorio de consultorios alternativos se llamaba. Acoglanis era considerado un sanador excepcional y repartía su tiempo atendiendo a sus centenares de pacientes en Buenos Aires, a los que aconsejaba para llevar una vida espiritual plena de felicidad, con sus rituales de ir a los terrones, donde invocaba la aparición de la ciudad intraterrena de Erx. Él fue el primero que dijo que había 3 ciudades subterráneas en el mundo, me contó Verón. Agartha y Shambhala están en el Tíbet, la otra es Erx, que está aquí bajo nuestros pies. También se lo dijo el griego a Verón, que cuando se lo reveló miró confundido por la revelación el vasto territorio del que era dueño y del que desconocía totalmente sus secretos. Eso le dijo Cristo Acoglanis con su túnica blanca cuando le pidió autorización para entrar los fines de semana a su campo y empezar con sus ceremonias nocturnas. Pero Acoglanis le hizo ver, en la medida que fue ganándose su confianza, que la experiencia de conocer Erx no consistía en un hecho físico como quien ve Capilla del Monte desde la cima del Uritorco, sino de un viaje astral. ¿Acaso pensé un estallido de hipnosis colectiva? No, un viaje astral, eso era. La ciudad se les aparecía en la noche con luces restallantes, cegadoras. Afiebrado de excitación en ese momento, Acoglanis y los suyos la miraban extasiados. ¿Tenía poderes realmente este personaje extraño? Y también me pregunté, ¿existía Erx? Obnubilado por el cansancio del día, por la cercanía de la noche, que obligaba a forzar la mirada y la metralla de mi propia imaginación, le pregunté a Verón por Acoglanis, el hombre que la 7ª vez que le habló fue para decirle: yo no soy de este mundo. Verón pareció recordar por un instante aquello y me contestó con los ojos velados por la melancolía. Él murió. Lo asesinaron en su casa de Buenos Aires hace algunos años. Ya ven ustedes, ¿no? Esta historia de los ribetes cósmicos pasa de repente a las miserias humanas muy terrenales, por otra parte. ¿Tuvo o no tuvo que ver la ciudad de Erx con esta tragedia? Lo vamos a ver en un rato. Del Uritorco y cuál fue la suerte de Acoglanis. Fue el 19 de abril de 1989, a eso de las 10:45 de la mañana, un hombre subió a la escalera hasta el primer piso de los consultorios alternativos en la calle Callao. ¿Y era quién? Rubén Elías Antonio, el mejor amigo de Ángel Cristo Acoglanis, hijo de Jorge Antonio, aquel financista de Perón. Acto seguido se escucharon 7 disparos. Los 2 primeros, Antonio los hizo con un pistolón directamente a la cabeza del sacerdote cósmico.
Los 5 restantes con un revólver 32 al bulto, pa. Después caminó hasta la comisaría donde se entregó. La jueza María Romilda Servini de Cubría quiso hacer la reconstrucción ese mismo día. Maté a un brujo y me siento muy aliviado, le dijo por toda explicación. Aunque los diarios de la época especularon sobre el móvil que habría tenido Antonio, la opción favorita era una supuesta relación amorosa entre Ángel Cristo Acoglani y la esposa del asesino. Otras firmas, dadas más al pensamiento mágico, tramaban la posibilidad de que con el asesinato de Acoglani se haya intentado ocultar a la ciudad de Erx, que comenzaba a crecer como centro espiritual. Era casi de noche cuando me fui del campo mágico de Verón. Él agregó, mucho después de su muerte, todavía lo siento todo el tiempo al maestro junto a mí. Ahora mismo lo estoy sintiendo espiritualmente. Acoglanis me está tocando. Me tendió la mano sarmentosa, luchando contra la desazón del recuerdo. Está llena de energía, me dijo. Cuando puse en marcha la camioneta le sonreí y arranqué despacio. Traté de controlar el brío de los 200 caballos de fuerza que llevaba bajo el capó de mi camioneta porque pensé que esos 18.000 seres intergalácticos que viven bajo la tierra de Don Verón en la ciudad subterránea de Erx podrían incomodarse mucho si alguien andaba haciendo ruido por el techo de sus casas.